Hola, hola mis binarios favoritos, pues bienvenidos a la parte 2 de operadores condicionales. Vamos a ver el between, el like, el exist y dos adicionales más que no se ocupa tanto en la industria, incluso no es recomendable usarlo, que es el any y el some. Sin embargo, aquí lo exponemos de una manera más sencilla y si tu requerimiento lo amerita, pues utilízalo. Si tú eres nuevo por aquí, pues te comento que este curso es basado e inspirado en la certificación oficial de Microsoft. Y a ti que ya estás suscrito, de verdad, muchísimas gracias, mi binario. Vamos a nuestro Management Studio y voy a hacerle un select a mi tabla de employees de la base de datos Mundo Binario. Para hacer uso del between, necesito primero agregar mi cláusula where. Después de mi cláusula where, ahora voy a verificar que yo ya tengo aquí el script preparado para que el video no se haga tan largo. Entonces yo aquí voy a copiar mi primer sentencia, mi primer between. Entonces aquí lo que hago o lo que estoy haciendo, imagínense que recursos humanos me dice quiero solo empleados que ganen entre 500 y 600 pesos. Pues para eso ocupo el between, que me sirve para delimitar un rango de valores. Entonces, entre 500 y 600. No necesitamos agregarle ni paréntesis, ni corchetes, ni comillas simples, ni comillas. Ejecutamos y de esta manera podemos ver que son 4 personas los que ganan entre 500 y 600 pesos. Y ustedes dicen, bueno, este también lo podemos hacer con el operador lógico AND, fusionado con el mayor o igual que. Efectivamente, si pensaste eso, estás en lo correcto. Ya tenía aquí mi punto y coma. Y lo que voy a hacer es exactamente copiar y pegar aquí. Esta misma instrucción que ustedes están viendo aquí es lo mismo que hace esto, el between. Me debe regresar los mismos 4 valores. ¿Ya lo vieron? Entonces, esa es su decisión, ocupar between o fusionar el mayor que, menor que con el operador lógico AND. Muy bien, entonces pues ahí está el between. No nada más se puede con valores numéricos, sino también se puede con valores de fechas. Y ahora vamos a pensar que recursos humanos nos dice, dame todos los empleados que hayan nacido el 1990 del 1 de enero a 1993 al 1 de enero, ¿ok? Son 4 empleados. Vamos a agregarle aquí mejor al 31 del último mes de 1993. Y entonces nos va a mostrar todos los empleados que hayan nacido entre 1990 y 1993, ¿verdad? Que son estos 8 empleados. Bueno, ahí está ese dato. Y es así como se ocupa el between. Ahora vamos con el like, ¿verdad? Pero antes de pasar al like, quiero mostrarles esto, que es el contenido oficial de Microsoft. Y vamos a trabajar algo que se llama wildcards, o en español, que son como los comodines. Para eso vamos a ocupar el porcentaje, el underscore, los corchetes y este simbolito que realmente no sabía cómo se llamaba, sin embargo sí lo ocupaba y se llama acento circunflejo. Ahí está, ese simbolito. Entonces vamos a ocupar estos comodines que son caracteres especiales o reservados de SQL Server. Bueno, vamos a entrar un poquito más a detalle, podríamos leer el documento, pero me gusta ser más práctico. Entonces vamos a nuestra base de datos y lo mismo para hacer el like. Yo ya tengo aquí mi script. Vamos a copiar esta instrucción. Lo estoy dejando en la parte de abajo para que no se me confundan y no hagamos esto más confuso, ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos haciendo es ocupar el campo o la columna employee last name. El last name es el apellido, ¿verdad? Y vamos a seleccionar todos aquellos empleados. Primero vamos a ver toda nuestra data. Y de todos estos empleados vamos a seleccionar que su apellido comience con la letra M. Por ejemplo, Mujica y Montes y Marta. Vamos a ver. Bueno, aquí está mal. Seguramente ahí estuve haciendo una prueba, pero no pasa nada. Datos son datos, ¿verdad? No importa aquí la estructura que nosotros conozcamos.
Si en base de datos está así, pues bueno, estaba haciendo una prueba incluso antes de grabar el video. Por eso es que está apareciendo así. Bueno, entonces en Employee Last Name solo filtra todos aquellos empleados que su apellido comience con M, ¿vale? Para eso ponemos el porcentaje al final de la letra. Si queremos modificarla, por ejemplo, ahora todos los que comiencen con R, ahí está, Rosas, Romero, Ríos, ¿vale? Y lo podemos hacer con el campo que nosotros decidamos. Ahí está, el que empieza con M. Ahora, si queremos que termine con A, para esto voy a copiar lo mismo y efectivamente, si ustedes dijeron que va a cambiar la posición del porcentaje, están en lo correcto. Entonces aquí nos va a mostrar solo apellidos que terminen con la letra A. Por eso el porcentaje está al inicio. Entonces aquí está Mujica, Lara, Galicia. Si yo aquí le cambio la letra a O, pues ahora solo me aparecen Romero y Galindo. Si yo agrego otra palabra más, por ejemplo RO, pues nada más va a ser Romero, porque acaba en RO, ¿verdad? DO la va a descartar. Vamos a ver, y ahí está. Si se preguntan si yo coloco esto en minúsculas, ¿me va a aparecer? Pues efectivamente, sí me va a aparecer. Bueno, cada vez que queramos que termine algo con alguna letra o palabra, pues recuerden que el porcentaje va al inicio. Eso es cuando queremos buscar algo de que termina con alguna nomenclatura o alguna letra, ¿no? Vamos ahora a ver lo que siempre ocupo yo en la industria, ¿verdad? Y es mi día a día. Ahora dime, y vamos a cambiarle aquí ya no que sea last name, sino para que lo hagamos un poco dinámico, que sea el employee. Employee name. Aquí está. Ok, dame todos los nombres que al menos contengan una A. Y para eso lo vamos a traducir con dos porcentajes y colocamos entre los porcentajes la A. Y ahí tenemos, por ejemplo, Axel, Alondra, tiene dos A's, Mónica, Rosario, ahora los que tengan una I. Y ahí Rodrigo, Mónica, ok, vamos a hacerlo un poco más complejo, por ejemplo, la V, que solo lo tiene, bueno, por ejemplo, M, ¿no? O la S, vamos a ver, que tenga una S. Por ejemplo, Rosario, Marisol, Luis, Ismael, no importa si está al inicio, al final o en medio, porque le estoy colocando que contenga al menos S, no me importa la posición, ¿verdad? Bueno, ahí está eso cuando se coloca el porcentaje al inicio, al final o en ambos lados. Espero que hasta aquí vayamos claro. Vamos a hacer otro ejemplo. Y para ese ejemplo del like, les estoy mostrando todas las opciones que tenemos para buscar. Bueno, ese es el que contenga, ya lo vimos. Y este me parece interesante. El underscore. Recuerden, esta documentación la pueden, si quieren, si son un poquito más teóricos, la pueden leer. Pero yo aquí se los muestro de una forma más práctica. Aquí dice que esto, el underscore, lo que significa es que contenga este número de caracteres, ok, que contenga un carácter, después una I y después un carácter. ¿Qué carácter? No sabemos, por eso le colocamos un porcentaje, un underscore, ok. Entonces ejecutamos y por ejemplo Mujica, tenemos la I y se cumple la condición de que antes hay un carácter, en este caso es la J, que no sabíamos cuál era, pero había un carácter, y luego la C de casa. Si colocamos, por ejemplo, Mujica, después de la I tiene 2, ¿verdad? Si colocamos 3 underscore, veamos qué es lo que sucede. Y solo me aparecen, por ejemplo, Galindo, porque después de la I sí hay 3 caracteres. Galindo, N, D, O, Galicia, L y A. Muy bien. Y esto lo podemos hacer al inicio y al final. Por ejemplo, LI. Vamos a hacer esto y nos va a aparecer Galindo, ¿no? Y queremos Galindo y Galicia. Ponemos 2 así. Y queremos descartar, por ejemplo, aquí decimos que hay 2 caracteres. Después hay otro carácter y después de ese carácter, en este caso de Galindo es la N y acá es la C. Después sería la D y para Galicia sería la I. Vamos a colocar D. Y ahora
ya como que reducimos, ¿verdad? Entonces este sería nuestra nomenclatura y por eso es que está ocupando, o bueno, nada más dando el result set para Galindo. Espero que el underscore haya quedado claro. Después vamos a ver este ejemplo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Para esto, para este corchetes, que también lo tenemos aquí, que es un carácter reservado, para eso es que dice delimita por un carácter de una lista. Por ejemplo, si colocamos ER entre paréntesis, recuerden que esto es que comienza, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutarlo y comienza con R, sí, no hay ningún apellido con E. Entonces, de los que recuerdo, bueno, vamos a ejecutarlo para no simularlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Mujica. Entonces vamos a poner M y R. Entonces nos va a aparecer apellidos que tengan o M o R. Vamos a ver. Ahí está Romero y Mujica. Si yo selecciono, más bien, si yo cambio mi porcentaje, no tengo nada, pero seguramente vocales sí tengo, por ejemplo, la O y la A. Vamos a ver que terminen con A, Romero y Mujica. Ok, entonces ahí está. También puedo combinarlo de esta manera y entonces ya me aparecen más data, incluso casi todos. Uno es el que no cumple. Bueno, ahí están los corchetes. Luego tenemos nuevamente los corchetes, pero aquí cambia algo bien interesante. Aquí, como pueden ver, tengo un guión. Supongamos que alfabéticamente por last name quiero de la A, B, C, D, E, F hasta la F. Entonces lo ejecuto y entonces solo me muestra apellidos que estén que comiencen entre la A, B, C, D, E y F. Si yo aumento hasta la R, me va a aumentar la data, ¿no? F, G, H. No importa si es mayúscula o minúscula, por ejemplo, ya me agregó más, ¿no? La G. Podemos combinarlo esto con el orderal para que nos lo dé de una manera ordenada. Es un tema que ya vimos, ahí te dejo el enlace para que vayas a verlo. Y si ya lo viste, pues lo vas a poder implementar sin ningún problema. Aquí vamos a seguirnos con esto. Y es que tenemos muchas variantes, porque no sabemos en la industria qué nos vayan a pedir. Vamos a seleccionar primero toda mi data y por eso es que había hecho este update. Vamos a agarrar el registro 19, para eso lo voy a actualizar. Yo ya tengo aquí el script. Ahorita el registro 19, que es este, es Marta, le voy a poner que sea Zabaleta. Ustedes saben que Zabaleta con S está mal escrito, ¿no? Pero supongamos que es el para ejemplificar. Entonces vamos a hacer este update, lo voy a ejecutar y ya me alteró el registro. Vamos a cerciorarnos, selecciono solo hasta el from y Axel, de hecho Axel está con Z porque es el ejemplo que viene más adelante. Zabalate, bueno, vamos a ponerle Zabaleta, Zabaleta, ok. Ya lo tenía aquí, lo descomento, lo actualizo, vuelvo a comentar y selecciono nuevamente mi select. Ahí está, Axel Zabaleta. Ortográficamente sabemos que Zabaleta se escribe con Z, ¿verdad? Pero supongamos que existe esa posibilidad, pues podemos hacer esta fusión que pueda comenzar con Z o con S. Entonces vamos a ejecutar y aquí están los dos posibles resultados, más bien no posibles, sino los dos resultados que hacen este match. Zabaleta con S y Zabaleta con Z y con S. Y ahora, si yo selecciono otra vez mi data, vemos que el registro 1 es Axel con X y el registro 19 nuevamente con Axel con Z. Axel se diría, ¿no? Entonces no nada más lo podemos delimitar al inicio, sino también intermediariamente. Por ejemplo, Axel con Z o Axel con X. Ejecutamos, ahí hay un tema porque necesito poner el porcentaje. No, algo está pasando ahí. Ok, ya entendí. No es last name, aquí es name.
Son cosas que pues suceden, ¿no? F5 y aquí vemos que nos regresan los dos registros, Axel con X y Axel con Z. Vamos bien, ¿verdad? Ese está interesante, yo la verdad no lo he aplicado, pero me gustó la manera en que se implementa. Pues tenemos este otro, nuestro acento circunflejo, ¿verdad? Aquí está, que es nuestros símbolos, que yo ya lo había ocupado, sin embargo, no sabía cómo se llamaba. Para eso es que, vamos a leer la descripción, dice, discrimina los valores contenidos dentro del corchetes. Bueno, y por ejemplo, aquí va a discriminar todos los apellidos que empiecen con M, con L, con R, con P y con A. Vamos a ver si es cierto. Y efectivamente, si yo quiero ahora eliminar los que comiencen con G, pues nada más agrego aquí G. Y ahí está, ya no me aparece Galicia, ni García, algo así era. Ahora, si yo le pongo al inicio, funciona algo igual. Por ejemplo, porcentaje. Y no quiero... ¿dónde está el porcentaje? No quiero que termine ni con A, E, I, O, U, sino ninguna vocal. Bueno, pues no hay ninguno, ¿verdad? Ahí está. Entonces, vamos a colocarle aquí nuevamente A, E, I, O, U. Y ahí sí me aparecen, ¿vale? Porque ninguno empieza con vocal. Voy a descartar, por ejemplo, todos que comiencen con L y P. Vamos a ver, L y P. Ahí ya me los está descartando. Entonces esto es que lo que me va a ayudar es a descartar, porque no quiero, es como una negación, como el not. ¿Vale? Y no nada más podemos hacer eso, ya terminamos con el like. A ver, vamos a ver si ya es el último ejemplo con el like. Nos falta el escape, pero antes de eso, fíjense que podemos hacer esto. El last name, podemos fusionarlo. Entonces, like, y vamos a ponerle R. Ok, todos los que comiencen con R, y podemos fusionarlo con el and, donde el salary, voy a poner mi alias para que me detecte mi salary, pues todos aquellos que ganen menor o igual a, menor a 500 pesos. Entonces puedo fusionarlo y entonces me va a mostrar solo las personas que su apellido comience con R y su salario pues sea menor a 500 pesos, ¿vale? Ahí podemos fusionarlo con el like, fusionarlo con el and. Y no nada más eso, si queremos, aquí es muy importante los paréntesis, podemos ponerle un OR y por ejemplo podemos ponerle el department o el gender, por ejemplo, y que sea 1. Recuerden que 1 significa que son hombres. Entonces, sí podemos fusionarlo aquí de esta manera, solo necesitamos hacer uso correcto de los paréntesis. Recuerden que la operación se hace primero por paréntesis y luego la otra condición. Aquí es OR, pero ¿qué pasa si yo aquí le pusiera AND? Pues va a reducir, ¿verdad?, los datos, porque debe cumplir todos. Incluso aquí ya no hace tanto sentido los paréntesis porque ya todo debe ser true. Debe ser true esto, esto y esto. Vale, pues ahí está, ya acabamos con el like y nada más una cosita aquí que yo tampoco la había utilizado porque no tengo la necesidad. Hay muchas cosas que existen en SQL, sin embargo no porque existan es que se van a ocupar todos en la industria. Esto que es bien interesante, fíjense, voy a seleccionar todo este like y para eso voy a modificar el registro 20, aquí tengo el update. Al update del registro 20, que es Mérida Ríos, le voy a poner que su position name sea no nómina, sino que sea incidencias. Ese va a ser su puesto. Se actualiza, verificamos y el 20, bueno, ahí dice incidencia su puesto. Supongamos que ahora queremos ocupar la palabra reservada underscore, que es el que sirve para posicionar pues nuestros caracteres, ¿verdad? O para saber cuántos caracteres vamos a dejar y a buscar después de ese carácter. Entonces, para eso, como esto está dentro del valor de nuestro, o más bien contenido en este registro, entonces vamos a ocupar una símbolo de escape. Por eso es que estoy poniendo aquí el ampersand. No necesariamente es el ampersand, puedo cambiarlo aquí por signo de interrogación, F5,
Y fíjense que aquí está pues ya filtrado, haciendo caso. Por ejemplo, aquí le pongo INSI, después va a ser, estoy diciendo que debe de coincidir underscore INSI, ok, por eso estoy aquí poniendo el escape, que mi símbolo es el signo de interrogación que cierra. Si yo quiero saber un poquito más de esa información, pues aquí voy a buscar escape y nos va a dar esa misma información. Escape, por aquí debe venir. Bueno, se los dejo yo. De hecho, este book, si quieren, ya está compartido seguramente en mi... bueno, aquí tenemos, miren, aquí tenemos la información del escape, ¿vale? Lo podemos leer y, bueno, lo mismo que les expliqué, es lo mismo que estamos, por ejemplo, aquí está poniendo el signo de admiración que cierra y la letra de escape o el símbolo de escape, pues va a ser esto, ¿no? Es para identificar las palabras reservadas y no haga confusión SQL Server. Ahí está. Yo en la industria no lo he ocupado, posiblemente porque pues en los proyectos que he estado no ha coincidido, pero ahí está el tema. Ya vamos a terminar y vamos con el exist. El exist es algo que se ocupa, sí, pero no es tan común, ¿verdad? Yo lo he ocupado en algunas ocasiones. Voy a descomentar esto y está un poco complejo y me voy a ir un poquito aquí más a detalle. Y lo que podemos hacer aquí, voy a comentar esto. Lo que estoy haciendo aquí es, voy a seleccionar primero todos mis registros, ok, son 20. Y después hay una subconsulta. Esta subconsulta lo que hace, y la voy a ordenar para que se vea un poquito más claro, la voy a estructurar, ahí está mi select, mi from y después mi where, ok. Entonces dentro de mi where pueden ver que estoy poniendo o estoy haciendo referencia a mi tabla principal, que es E. Lo coloco entre corchete, entre paréntesis, porque, pues bueno, es una subconsulta. Entonces, si incluso yo selecciono este select así, hasta esta parte, me faltó un paréntesis, ahí me está mostrando, a ver, vamos a irnos un poquito más detallado. Ese es el paréntesis que cierra. Y este es el que cierra de este. Vamos a hacerlo así. Creo que se ve mejor ordenado, ¿verdad? Entonces, de esta parte, si yo hago este select, algo me está marcando error en el department. Ok, aquí me dice que es ambiguo o lo define en diferentes partes. Entonces voy a darle aquí que viene de la D, porque este es mi alias, punto department. Así ya no me debería mostrar ningún error. Es mi subconsulta. Me está mostrando. Ok, ya entendí. Porque E hace referencia. De hecho no he abierto ni cerrado paréntesis aquí. E aquí hace referencia. Fíjense, lo voy a regresar ahí. E hace referencia a esto. Entonces no podría ejecutar mi subconsulta porque depende de esta consulta principal. Bueno, ya que ordené, me sirvió para ordenar y saber dónde cierra cada paréntesis, y creo que es más estético de esta manera. Lo voy a ejecutar y si se dan cuenta solo me está mostrando registros de departamentos que están entre 2 y 3 y ustedes pueden decir, bueno, pues eso lo puedo hacer directo, ¿no? Lo puedo hacer directo con el where, obviamente lo vamos a hacer de hecho así, pero no va a ser la referencia a D. Comento esta parte para que no me marque ningún error. Si no va a ser a E. Y de esa manera, esos mismos 10 registros me deberían aparecer, ¿verdad? Pero bueno, hay ocasiones donde se ocupa el exist, que es el que hace referencia de que, ok, estos registros se encuentran en relación a esta tabla, ok, sí existe. Entonces, pues ahí está la opción del exist. También lo se ocupa para más adelante, que vamos a ver en un futuro, el exist, para ver si existe cierto objeto. Pero muy bien, por ahora solo vamos paso a pasito y así vamos a ir entendiendo mejor las cosas. Otra cosa que también les quería mostrar es este ejemplo donde yo les muestro aquí el department ID y lo fusiono con el int y otra subconsulta. Por ejemplo, aquí vamos a estructurarlo de igual manera. El select from, where, ahí está mi like,
Y entonces esta subconsulta sí me la debe hacer porque no depende de ninguna otra. Entonces, ok, todos los departamentos que vamos a darle aquí un asterisco antes para saber toda mi data. Asterisco, y ahí me dice, ok, todos los departamentos que actualmente tengo 5, pero si yo le agrego el like, me va a aparecer todos aquellos que terminen solamente en AS, que es sistemas, ventas y compras. Voy a regresar mi campo y ahora solo me va a mostrar empleados que pertenezcan a esos departamentos. Como ven, sistemas, compras y ahí está, ¿vale? Bueno, ese es el int y es un ejemplo adicional que quería mostrarles. Y por último, voy a borrar ya esto porque vamos hacia el sum y el any, que realmente no tiene mucha complejidad y no le veo mucho uso. Y por ejemplo, vamos a ver primero, ya cambio aquí mi tabla, que es order details, es decir, muéstrame todos los detalles de todas las órdenes de compra, ¿ok? En este caso, solo tengo una orden de compra. Y hago otra subconsulta, que es a la tabla de orders, donde se encuentra mi header, ¿verdad? Y solo tengo una, ¿ok? Entonces el sum es que si se cumple, pues muéstramelo. Si aquí yo le pongo any, es lo mismo prácticamente. Entonces no es muy recomendable. Sin embargo, pues ahí está el any y el sum. En el contenido oficial de Microsoft vienen otros ejemplos. Seguramente no les va a servir de mucho. Realmente yo nunca lo he aplicado. E incluso en la certificación no hacen referencia. En el examen no hacen referencia o no hay ejemplos de any o de sum. Así que pues bueno, mis binarios, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Y recuerden, suscríbanse, recomiéndenme y sigan aprendiendo. Los quiero mucho, bye bye, cuídense.